Tamerlán fue uno de los más extraordinarios conquistadores de la historia. En pocos años, sus ejércitos se apoderaron de extensos territorios desde las fronteras de Mongolia hasta Palestina y Anatolia. Varios estados poderosos aceptaron, al menos nominalmente, su soberanía, acobardándose ante sus ejércitos al parecer invencibles. Fue este hombre célebre por sus matanzas, que incluso superaron en crueldad las de los mongoles. Tamerlán era también llamado Timur Ilenk, lo que significa Timur el Cojo. Provenía de una familia de aristócratas mongoles, el clan Barlas, que dominaba un pequeño territorio en el sur de Samarcanda. Su familia debía lealtad a los khanes Chagatai mongoles, que gobernaban gran parte de Asia Central desde la fragmentación del imperio de Gengis Khan a finales del siglo XIII. Timur recibió el apodo de El Cojo después de sufrir varias heridas de flecha durante una escaramuza en 1363. Una de las flechas le hirió en la pierna izquierda y otra en el brazo derecho, dañando permanentemente ambos miembros. Aunque tuvo mala suerte con las heridas, Timur fue favorecido por el destino y por las circunstancias militares en las que creció. El siglo XIV fue una época de agitación y guerras, tanto en el mundo musulmán como en Europa. La peste negra había asolado la región, debilitando estados que antes habían sido poderosos, incluida la patria de Timur, Transoxiana, actualmente Shakhisjab en Uzbekistán. Su carrera fue sin igual desde Alejandro Magno, por lo que se refiere a sus continuos éxitos en el campo de batalla. Solo siendo muy joven, cuando estaba recuperando los estados de su familia en el sur de Samarcanda, sufrió alguna que otra derrota. Venció Timur a los khanes vecinos, sometiéndolos a todos. Sin duda, era ya un gran general, pero a diferencia de Gengis Khan, de quien decía ser descendiente, Timur no era un hombre de estado. Solo después de consolidar su poder en Transoxiana, se propuso conquistar y crear un imperio. Ya tenía más de 40 años. Timur estuvo casi todo el resto de su vida en campaña, pero siguió siendo un conquistador poco eficaz, volviendo continuamente a enfrentarse con los obstinados rebeldes, cosa que Gengis Khan raramente tuvo que hacer. Los objetivos de Timur tampoco eran los mismos que los de Gengis Khan. Por ejemplo, al parecer, no deseaba gobernar las extensas pero pobres estepas de Asia Central y el sur de Rusia. El real propósito de sus expediciones al norte o al noreste era el de aplastar a los restantes khanes Chagatai y asegurarse de que el khan mongol de la Horda de Oro, cuyo dominio se extendía desde los montes Altai hasta Rusia, no se convirtiera nunca en una amenaza para él. El objetivo principal de las campañas en Irán, Irak, India, Siria, el Cáucaso y Anatolia fue el saqueo. El botín y los hábiles artesanos que sus tropas se llevaron a Samarcanda enriquecieron la tierra natal de Timur. Incluso allí donde establecía una administración permanente, generalmente resultaba poco eficaz y efímera. Por consiguiente, el resultado de la restauración del imperio de Gengis Khan, emprendida esta por Timur, fue completar la destrucción iniciada por los mongoles, arruinando el comercio y reduciendo las poblaciones, a veces en cantidades asombrosas. Puede que Timur fuera un gran soldado, pero en términos puramente históricos podría considerarse como el mayor bandido de todos los tiempos. Su imperio no tardó en caerse a pedazos, aunque cabe remarcar que sus descendientes gobernaron Transoxiana e Irán hasta principios del siglo XVI. Allí, irónicamente, la dinastía Timuri fue famosa por su mecenazgo del arte y la arquitectura, cuyo florecimiento fue uno de los mayores de la historia de la civilización islámica. Timur despreciaba a los tayiks, la población agrícola y urbana de Transoxiana de habla iraní. A diferencia de las élites militares cultas de la mayor parte del mundo musulmán, Timur venía de una inculta provincia fronteriza, y él mismo era bastante inculto, pero no era de ningún modo un ignorante. Hablaba varias lenguas, tenía un notable conocimiento de los asuntos militares y políticos, y se consideraba a sí mismo un experto en cuestiones religiosas. Los mongoles, incluso aquellos que se habían convertido superficialmente al Islam, aún seguían su tradicional código de leyes tribales completado por Gengis Khan.
Timur añadió a todas estas leyes el código legal de la Sharia islámico, lo cual pudo ser una táctica política para ganar apoyo religioso del Islam, algo que en la época no era cosa baladí. Timur también se cuidó de salvar de la destrucción los lugares santos musulmanes durante sus devastadoras campañas, aunque hubo notables excepciones, como el incendio de la venerable gran mezquita Omeya de Damasco, aunque este último también pudo haber sido un accidente. Se desconocen los verdaderos sentimientos religiosos del propio Timur, pero siempre hizo gala de una gran piedad, siendo finalmente enterrado a los pies de Nur Sayyid Baraka, un santo que le aconsejó durante gran parte de su vida. A pesar de esta piedad que mostraba en público, Timur conservó la típica afición mongola al alcohol en grandes cantidades, y sus borracheras eran famosas. Entretanto, en un claro intento de ceñirse al pie de la letra a la ley islámica, las únicas personas que podían beber vino en la corte de Timur eran los cristianos, teniendo los demás que conformarse con otro tipo de bebida. En la corte de Timur se consumían enormes cantidades de comida, y también abundaban la bebida y las mujeres. La posición social de las esposas y las concubinas de Timur era muy influyente, favoreciendo la ofensa a la opinión musulmana ortodoxa. Incluso cuando estaba ya cerca del final de su vida, el semitullido y medio ciego Timur se unió al baile de un suntuoso banquete de boda, según nos cuenta el embajador castellano Ruy González de Clavijo. La leyenda ha reducido a uno solo los seguidores de Timur en 1362, pero en realidad dirigió un ejército mixto formado a partir de un núcleo de fieles tropas tribales turco-mongolas. Probablemente heredó un pequeño séquito en su papel de miembro de la élite feudal de Kesh, cerca de Samarcanda. Es posible que los nómadas tribales fueran el elemento más marcial en el ejército rápidamente ampliado de Timur, pero la aristocracia feudal de las zonas agrícolas proporcionó otro pilar de apoyo, al igual que las ciudades. Entre estas estaban las milicias urbanas, pero resultaron ser turbulentas y potencialmente revolucionarias. Timur cosechó un triunfo tras otro y por lo general fue capaz de ampliar su ejército antes de las grandes campañas. En una región mixta como Transoxiana, en la frontera del Islam, no es extraño encontrar diferentes religiones y grupos étnicos representados en su supuesto ejército musulmán. Sus enemigos probablemente exageraron el hecho, pero bajo la bandera de Timur había, entre otros, paganos, chamanistas, zoroástricos y cristianos. Los nómadas, sin embargo, siguieron siendo el elemento principal de su poder. La mayoría venían de Transoxiana, estaban dirigidos por sus propios oficiales y proporcionaban sus propias unidades de élite. Las funciones militares eran casi todas hereditarias, y una unidad de guardia tenía una tradición que se remontaba a los tiempos mongoles. Ya en el siglo XV, Transoxiana seguía teniendo una mayoría nativa de habla iraní, y fueron estos iraníes los que formaron las turbulentas milicias. Casi todos eran infantes expertos en la guerra de asedios. También era normal que las tropas de un enemigo derrotado se alistaran en el ejército vencedor, aunque la tendencia de Timur a las matanzas tuvo que reducir esa fuente de reclutas. No obstante, recibía bien a los que habían combatido lealmente y sobrevivido. Varios relatos de la época recuerdan el respeto por un enemigo valeroso, común entre las tropas timuríes. Durante una batalla contra la guarnición mameluca de Alepo, un joven sirio luchó con tanta valentía que solo fue vencido tras haber recibido 30 sablazos y otros tantos golpes en la cabeza, sin contar las demás heridas de su cuerpo. Fue encontrado medio muerto entre los cadáveres y llevado ante Timur. Según el cronista árabe Ibn Tagri Birsi, se quedó maravillado viendo su valor y su aguante, y dicen ordenó que le proporcionaran asistencia médica. A veces se reclutaban poblaciones enteras, como cuando una gran parte de los derrotados Karakuyullu, las ovejas negras, turcomanos de Anatolia Oriental, fueron enviados a Samarcanda para prepararse allí para una invasión de China. Las tropas también eran facilitadas por los gobernantes que creían conveniente aliarse a Timur. El rey de la cristiana Georgia fue incluso más lejos, convirtiéndose al Islam. Los Karakoyunlu fueron obligados a unirse al ejército timurí después de su derrota, pero sus rivales, los Sakkoyunlu, ovejas blancas, turcomanos también, lucharon para Timur como aliados contra los otomanos en Anatolia.
también hubo extranjeros que sirvieron a Timur, como el famoso escudero bávaro llamado Schittelberg. Este último fue capturado por los otomanos en Nicópolis en el año 1396 y obligado a seguir al sultán Bayazid, el famoso Bayaceto, y en 1402 fue capturado de nuevo por Timur en Ankara. Schittelberg sirvió a Tilur, que era el hijo de Timur, y a su nieto, antes de escapar de nuevo a Alemania, donde escribió el relato de sus extraordinarias aventuras. El noble veneciano Niccolo de Conti llegó a la corte de Timur tras una expedición comercial al Lejano Oriente y decidió quedarse allí varios años, acompañando al conquistador en muchas campañas, antes de volver a Venecia ya en el año 1444. En general, el ejército de Timur estaba más cerca del de Gengis Khan y sus sucesores mongoles que de los ejércitos de los khanes del siglo XIV. Los arqueros a caballo eran las tropas más numerosas, tanto en el ejército central, que siempre estaba con Timur, como en sus diversos cuerpos regionales. El tamaño global de los ejércitos de Timur variaba. Era grande comparado con otros ejércitos del siglo XV, y según el propio Timur, uno de los cuerpos que dirigió contra la Horda de Oro ya en el año 1391 constaba de unos 200.000 hombres, una cifra muy probable a pesar de los problemas logísticos de la época. Timur convirtió la antigua estructura tribal Chagatai en nuevas formaciones militares, principalmente para anticiparse al desarrollo de centros de poder rivales. El mando era confiado a los seguidores de Timur de su propia familia, y las fuerzas Chagatai fueron estableciéndose poco a poco en territorios recién conquistados. Además de arqueros a caballo, había cuerpos de infantería e ingenieros de asedio. Estos no se reclutaban entre los nómadas tribales, y su importancia fue cada vez mayor. Cuando Timur estableció sus tropas Chagatai, muchos de los dirigentes recibieron feudos, lo que les convirtió en miembros de la élite semifeudal del mundo islámico. Al principio, estos feudos seguían siendo propiedad del gobernante y podían ser confiscados en cualquier momento. El feudo daba a su poseedor el control de la justicia y la administración local, así como impuestos a cambio del servicio militar con un determinado número de seguidores. El feudo timurí acabó siendo hereditario, acercándose más a la norma europea. El pago era regular en el ejército de Timur, así como las pensiones a los soldados retirados. El dinero procedía de las rentas provinciales. Los animales y los caballos de tiro podían ser requisados al pueblo, y diversos miembros de la nobleza se encargaban de mantener y aumentar manadas de caballos para los soldados. Los ejércitos de Timur también emplearon a menudo elefantes de guerra. No eran las primeras fuerzas islámicas que lo hacían, pero causaron un impacto considerable usando estos imponentes animales en varias campañas de Oriente Medio. El enviado castellano Clavijo describió unos elefantes que vio en una boda. Tenían la piel pintada de rojo, verde y otros colores, y cada uno llevaba una torre de madera sobre su lomo. Estas torres también tenían banderas en cada esquina, y en ellas iban 5 o 6 soldados. El conductor, o mahout, iba montado en el cuello del animal. Los elefantes de combate tenían unas hojas curvas como las de los sables fijadas en sus colmillos acortados. Estaban entrenados para avanzar en línea, uno al lado del otro, en una serie de pequeños saltos, tirando tajos hacia arriba y hacia abajo con sus colmillos en cada movimiento. Las enormes revistas militares eran una de las principales características del ejército de Timur. En el año 1391, Timur pasó revista a su ejército invasor en el sur de los Montes Urales, en el corazón del territorio del Khan de la Horda de Oro. Cada división formó detrás de su estandarte. Timur las inspeccionó de una en una, vestido con todas sus insignias y un tocado de armiño, rematado con una corona de oro incrustado con rubíes. Cada soldado estaba armado con una lanza, una maza, una daga, un escudo forrado de cuero, un arco y un carcaj de 30 flechas. Muchos llevaban también 2 espadas, un sable ordinario en el lado izquierdo y un arma más corta en el lado derecho. También había una parte que era la élite de la caballería pesada, teniendo estos caballos equipados con armaduras completas, algunos armados con lazos.
El propio Timur viajaba normalmente detrás de una vanguardia de varios regimientos. A continuación iba el grueso de las unidades de caballería, seguido de la infantería y un tren de equipajes que llevaba, entre otras cosas, la corte móvil de Timur, su tesoro, sus armas y sus uniformes de recambio. El tren de equipajes estaba protegido por grandes formaciones de caballería e iba seguido de las familias de los soldados con sus propios carros, tiendas y rebaños. Algunas tiendas de los personajes más notables se llevaban intactas en unos carros enormes. En el campamento, las tiendas de los hombres se armaban en calles regulares alrededor del recinto real. Estos campamentos parecían auténticas ciudades. Contaban con sus propios carniceros, cocineros, panaderos, comerciantes vendiendo frutas y verduras, armeros, herreros, caldereros y guarnicioneros. A pesar de que había pan en abundancia, parece ser que las tropas de Timur preferían comer arroz con su carne. Se erigían también unas casas de baños de madera, que permitían a los hombres tomar baños turcos, ya que a pesar de la presencia de no musulmanes, el ejército era ostensiblemente islámico, a diferencia de las hordas esteparias y rústicas que siguieron a su antepasado, Gengis Khan. Como la actitud de Timur con las mujeres se ajustaba más a las costumbres mongolas que a las musulmanas, no es extraño que se mencionen mujeres soldados. Durante la invasión del Khan de la Horda de Oro, ordenó a las seguidoras del campamento que se pusieran los yelmos y la ropa militar sobrantes mientras los hombres iban en busca del enemigo. Es relativamente escasa la información que nos ha llegado sobre las banderas, estandartes y escudos de armas timuríes. El propio Timur usaba un emblema de 3 círculos reflejando la afortunada conjunción celeste de su nacimiento. Las banderas militares se usaban para transmitir mensajes y órdenes. La señal para el saqueo de una ciudad o campamento enemigo era el izado de una bandera negra en el recinto real de Timur. Se empleaba para ello un sistema que actualmente llamaríamos de Pony Express, con estaciones postales en las rutas principales y mensajeros del gobierno llevando las órdenes de Timur a todas las partes de su imperio. Como en todos los grandes ejércitos de Oriente Medio, las tropas de Timur recibían una instrucción rigurosa. La lucha era ya un deporte popular, pero mucho más importantes eran las habilidades adquiridas en grandes expediciones de caza, que se planeaban como si fueran cuidadosas maniobras militares. El ejemplo personal del cuerpo de oficiales fomentaba un culto al valor en el ejército. Los actos de heroísmo no solo eran celebrados por los poetas oficiales, sino también recompensados con el ascenso al rango de Tarkán o héroe. Esta subida de rango exoneraba a un hombre de pagar impuestos y le daba derecho a conservar el botín que había ganado en la guerra. También a que se le concediera audiencia real sin cita previa y a un lugar de honor en todas las ceremonias oficiales. También le libraba de ser perseguido hasta la 9ª vez que cometiera un crimen en particular. La familia del Tarkán heredaba estos privilegios hasta la 7ª generación. La familia de un soldado que había muerto realizando hazañas heroicas recibía unas recompensas póstumas comparables. Además de un gran general, Timur era un innovador en cuestiones militares. También se lo consideraba uno de los mejores ajedrecistas de la época. Durante muchos siglos el ajedrez formó parte de la instrucción militar de los príncipes musulmanes. Además del ajedrez, tal y como se juega actualmente, Timur jugaba una versión llamada la caza mayor, con 2 camellos, 2 jirafas, 2 centinelas, 2 ingenieros de sitio y un ministro o wazir, además de las piezas normales. No se sabe hasta qué punto esto influyó en las tácticas de Timur, pero sus regimientos tenían zonas de formación bien determinadas, mientras que Timur no dudaba en usar rutas engañosas, marchas rápidas y la estrategia del acercamiento indirecto. También sabía cuándo retirarse y podía usar esto como una táctica positiva debido a la férrea disciplina de sus ejércitos. La habilidad de Timur para engañar a sus enemigos era proverbial. Más de una vez fingió estar enfermo delante de unos embajadores extranjeros. También hizo correr el rumor de que su ejército se estaba disgregando, incluso llegando a encender falsas hogueras en el campamento y mandando arrastrar ramas de árboles a sus jinetes, levantando así una polvareda que hacía que su ejército pareciera mucho mayor. El servicio de espionaje de Timur era, a todas luces, espeluznante.
con informadores en las instituciones religiosas, los bazares e incluso entre los ministros de gobierno o en los khanes rivales, así como las caravanas de comerciantes que recorrían Oriente Medio. Entre ellos había hombres y mujeres que hablaban árabe, griego y hebreo. Existía también un cuerpo de policía o de seguridad internacional, con agentes en todas partes, y los que eran mencionados desfavorablemente en sus informes eran severamente castigados. Timur era un excelente táctico y estratega. Se le atribuyen nuevas tácticas, nuevas formas de desplegar las tropas y formaciones de combate desconocidas hasta entonces. Durante siglos, los nómadas de Asia Central acosaron la fértil tierra agrícola de Transoxiana, donde los ejércitos locales desarrollaron eficaces sistemas defensivos. Timur volvió las tornas tomando la ofensiva contra la retaguardia oriental nómada del Khan Chagatai. Estas poco conocidas pero muy exitosas campañas forman parte de sus logros militares más asombrosos. Sus ejércitos se adentraron en las montañas y las estepas de lo que hoy es el Asia Central, China, Kazajistán y Kirguizia, en el moderno Kirguistán. Ante la invasión de Timur, el Khan de la Horda de Oro empleó la táctica mongola de atraer al enemigo cada vez más hacia el interior del árido territorio hostil. El ejército de Timur, sin embargo, no cayó en ninguna emboscada, salvó todos los obstáculos, aumentó su provisión de alimentos con grandes cacerías y finalmente arrinconó a Toktamish contra los ríos Volga y Kundushka. Timur pudo usar estrategias aún más sofisticadas durante su campaña de los años 1399 a 1404 en Anatolia y Oriente Medio. Mientras Timur se enfrentaba con los poderosos otomanos y mamelucos, los Jaladids reconquistaron Irak. Timur efectuó un rápido ataque en Anatolia, desconcertando a su enemigo más poderoso, el sultán otomano Bayaceto I, antes de aplastar a los mamelucos en Siria y a los más vulnerables Jaladids en Bagdad. Después, Timur volvió con todas sus fuerzas para ajustar las cuentas a Bayaceto. La campaña fue uno de los episodios más notables de la historia militar medieval. Timur tenía un dominio asombroso de la geopolítica, reflejado en su desviación hacia el sur de la lucrativa ruta entre Europa y China, a fin de que atravesara su propio imperio. Para conseguir esto, saqueó la factoría italiana de Tana en el río Don y arrasó las ciudades de Sarai y Astracán que la Horda de Oro tenía en el Volga, destruyendo así la antigua ruta comercial esteparia. A partir de entonces, los comerciantes viajaron por una ruta más meridional, pasando por Trabzon e Irán y pagando abundantes peajes a Timur. Una de las principales diferencias entre los ejércitos de Timur y los de su predecesor, Gengis Khan, fue la gran destreza de Timur en la guerra de asedios. Los mongoles eran más hábiles en esto de lo que generalmente se reconoce, pero Timur pudo valerse de largas tradiciones islámicas y sino-mongolas. A pesar de que en Transoxiana abundaban las ciudades fortificadas, los nómadas que dominaban esta región cuando Timur aún era joven seguían oponiéndose a que sus jefes erigieran castillos, volviéndose así menos dependientes del poder militar de los miembros de sus propias tribus. Pero Timur logró evitar este problema y dedicó mucha atención a la construcción, el mantenimiento, el aprovisionamiento y la guarnición de las fortificaciones en todo su reino. El castellano Clavijo, que venía de una tierra de espléndidos castillos, describió la fortaleza de Firuzkú, al oeste del imperio de Timur, como una ciudadela multiconcéntrica en una colina aislada, tan poderosa que nadie hubiera podido tomarla por asalto. Durante la última parte de su reinado, el ejército de Timur era famoso por sus poderosos ingenios de asedio. En 1400 se usaron grandes balistas y trabucos contra Sivas. En otros sitios se han mencionado unos grandes manteletes de zarzo para proteger a los hombres de Timur contra los arqueros de la guarnición cuando atacaron Tbilisi, la capital de Georgia. La toma de Izmir, en la costa egea de Turquía, hizo que Timur se enfrentara con algunas de las mejores tropas cruzadas de Europa. Su ejército ya había luchado contra occidentales cuando tomó la factoría genovesa de Feodosia, en el Mar Negro. Izmir había sido reforzada recientemente bajo la dirección de los caballeros hospitalarios de Rodas. Los cruzados no habían tomado la ciudadela de Izmir, lo cual facilitó mucho la tarea a Timur.
A pesar de todo, usó todos sus ingenios de sitio, torres móviles, colinas artificiales de tierra y enormes fuegos para resquebrajar las murallas de piedra. Lo más impresionante fue el terraplén en la entrada del puerto para bloquear los refuerzos que llegaran por mar. Si a Timur se le recuerda por algo, es por su uso del terror como arma militar o política. No fue el único que trató de asesinar a gobernantes rivales, ni tampoco eran raras las matanzas en las guerras de Oriente Medio, pero Timur fue célebre por su crueldad, cometiendo actos de auténtico sadismo. Cuentan los cronistas de la época que sus tropas quemaron en su nombre las selvas de los montes Altai, cerca de Mongolia, y el propio Timur hizo erigir una lápida tallada dentro del territorio de la Horda de Oro, para señalar su paso. Sus hombres arrasaron ambas provincias. En Sitán, en el suroeste de Afganistán, todo un sistema agrícola basado en una frágil red de irrigación quedó tan dañado que todavía hoy no se ha recuperado. La civilización urbana de la Horda de Oro, a lo largo del río Volga, también fue irremediablemente destruida. Los dos sitios de Bagdad de Timur sellaron el declive de esta otrora gran ciudad. Una de las costumbres más salvajes de Timur era la construcción de torres hechas con los cráneos de los enemigos vencidos. Según Clavijo, tenían la altura que uno puede alcanzar tirando una piedra, enteramente construidas con calaveras de hombres encajadas en arcilla. En Sabzebar, los prisioneros vivos fueron revestidos de cemento entre la arcilla y los ladrillos para formar minaretes. El 12 de diciembre de 1398, los hombres de Timur mataron a miles de prisioneros indios cerca de Delhi. Allí, los prisioneros musulmanes tuvieron el privilegio de que les cortaran el cuello, mientras que los infieles hindúes fueron desollados o quemados vivos. Los soldados cristianos, casi todos armenios, que defendieron la ciudad de Sivas para los otomanos, fueron enterrados vivos en el foso. En Van, las tropas cristianas fueron arrojadas desde las almenas después de que cayera su ciudad. No es extraño que el nombre de Timur infundiera terror tanto en Irán como en Irak, y que el gobierno mameluco del Cairo aceptara la soberanía de Timur después de que derrotara a sus fuerzas en Siria. Las victorias de Timur fueron tan asombrosas que muchos sospechaban que practicaba magia negra, y a pesar de la conversión oficial al Islam de casi todos los nómadas esteparios occidentales, los rituales mágicos chamanísticos se seguían realizando. Dicen que en el año 1365, si el ejército de Timur fue derrotado por los Chagatai orientales en un mar de barro empapado por la lluvia, fue porque se habían usado piedras de lluvia contra Timur, unos trozos de roca que supuestamente tenían el poder de cambiar el tiempo. De hecho, la suerte climática de Timur le falló en varias ocasiones, como cuando su ejército se quedó atascado en la nieve durante su última campaña, cuando iba camino de invadir China. Aquella vez, el frío glacial tuvo la última palabra. Hasta la constitución de hierro de Timur acabó rindiéndose, y el gran conquistador murió en el palacio provincial de Otrar, bloqueado por la nieve. Los esfuerzos de Timur por asegurar la sucesión después de su muerte fracasaron, y su imperio sufrió una guerra civil. Algunos de sus sucesores fueron muy inteligentes y cultos, y a los timuríes no les faltó gloria militar. El fin de esta dinastía se debió más a los débiles cimientos construidos por Timur que a cualquier falta de destreza entre sus sucesores.